Un incendio, una bebé desaparecida y una madre que jamás se rindió. Esta es la impactante historia de Delimar Vega, el caso que dejó en evidencia que el instinto de una madre nunca se equivoca. Gracias a Girasole por recomendarme este caso. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Es totalmente gratis. Recuerda activar la campanita de notificación. Luz Cuevas y Pedro Vera eran una joven pareja de origen puertorriqueño que vivían en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos. Ellos tenían dos pequeños hijos, Wilfredo e Israel. El 5 de diciembre de 1997 le dieron la bienvenida a su tercera hija, una bebé hermosa a la que llamaron Delimar. La familia estaba muy emocionada. Sin embargo, no imaginaban que en cuestión de días sus vidas darían un giro tan doloroso que jamás olvidarían. La tarde del 15 de diciembre de ese mismo año del 1997, Luz estaba en casa con su suegra y sus niños. Delimar dormía tranquila en el segundo piso. Mientras conversaba con su suegra, de pronto tocaron la puerta. Era Caroline Correa, una prima lejana de Pedro. Supuestamente la madre de Caroline estaba casada con un tío de Pedro. Realmente no tenía mucha relación, apenas se conocían. Caroline explicó que tenía problemas con su carro y necesitaba hablar con Pedro. Luz le dijo que Pedro no se encontraba en esos momentos, pero Caroline insistió que necesitaba hablar con él, según ella para ofrecerle un trabajo, ya que él era mecánico y estaba desempleado. Ante esa oferta laboral, Luz llamó a Pedro. Él llegó a la casa unos minutos después y decidió acompañar a Caroline a la casa de unos conocidos para revisar su carro. Caroline regresó poco después diciendo que había olvidado su cartera. Luz la dejó pasar y Caroline pidió permiso para usar el baño. Subió al segundo piso al mismo nivel donde dormía la bebé. Cuando Luz fue a revisar a su hija notó algo raro. La niña ya no estaba en la cama donde la había dejado, sino en la cuna justo al lado de la ventana. Caroline admitió que había movido a la bebé porque le preocupaba que se cayera. Fue extraño, pero Luz no sospechó nada grave. Caroline le comunicó a Luz que recientemente también había tenido una niña, pero la había dejado en la casa con su novio. Bajaron las escaleras, se despidieron y Caroline se fue. Casi inmediatamente Luz escuchó un fuerte estruendo que sacudió la casa. Subió las escaleras corriendo y al abrir la puerta de la habitación de la bebé estaba en llamas. Luz buscó a su hija en la cama, en la cuna, en cada rincón, pero Delimar no estaba. Ella notó que la ventana estaba abierta, lo cual le pareció sumamente extraño porque hacía mucho frío. Era pleno invierno en Filadelfia. El humo y el fuego era cada vez más intenso. Ella empezó a quemarse en algunas áreas del cuerpo al intentar abrir las puertas, pero se resistía a salir sin su hija. Ella luego dijo, y cito textualmente, tengo que salir de esta habitación porque si paso más tiempo aquí me voy a morir. Pero mi hija no está aquí. Afortunadamente, su suegra y dos hijos lograron salir a tiempo y estaban a salvo. Los bomberos llegaron minutos después y controlaron el incendio. Luz, desesperada, le explicaba entre llanto que su hija no estaba en la habitación donde la había dejado. Pero como no hablaba inglés, la comunicación fue complicada. Le fue difícil comunicarse con las autoridades. Ellos pensaron que estaba en estado de shock, traumatizada por lo ocurrido. Pedro, al enterarse de lo ocurrido, llegó de inmediato a la casa y se encontró con su familia en la acera. Al final, las autoridades concluyeron que el incendio se debía a un cableado defectuoso y, sobre Delimar, afirmaron que desafortunadamente había muerto en el fuego y que su cuerpo, al ser tan pequeño, había sido consumido por completo. Dios mío. Luz no podía creer lo que le decían y rompió en llanto. Caroline también estaba presente e intentó consolar a los padres que estaban devastados. Luz, entre lágrimas, repetía una y otra vez, busqué a mi hija y no estaba allí. Pero nadie le hizo caso. Al no tener un cuerpo, no hubo funeral para la pequeña Delimar. El médico forense tampoco pudo emitir un acta de defunción. Para obtenerlo, los padres tenían que solicitarlo por medio de los tribunales, pero Luz nunca se interesó en dar ese paso. La pérdida de su bebé de apenas 10 días de nacida fue devastador para todos. Para las autoridades, el caso simplemente estaba cerrado. La familia se mudó a otra casa. Luz, devastada, siguió adelante por sus otros dos hijos. En 1999 tuvo otro bebé, a quien llamaron Samuel.
Pero la relación con Pedro se fue desgastando, hasta que finalmente se separaron en el 2002. Los años pasaron y en más de una ocasión Luz le decía a familiares y amigos que presentía que su hija estaba viva. En el fondo, ella no estaba completamente convencida que estaba muerta. Presentía que Delimar había sido robada, que el incendio solo fue una distracción. Lo recordaba muy bien. La ventana abierta, la cuna estaba cerca de la ventana. Era un presentimiento tan fuerte que jamás la dejó en paz. El 24 de enero del 2004, Luz fue invitada a una fiesta de cumpleaños en casa de la hermana de Pedro. A pesar que hacía tiempo que ella se había separado de él, mantenía una buena relación con su familia. Ella no tenía muchas ganas de ir, pero su hermana Tatita la convenció. Al llegar al cumpleaños, Luz no pudo creer lo que sus ojos veían. Entre los invitados había una niña que se parecía mucho a ella. De inmediato le dijo al oído a su hermana, si se le hace un hoyito en el cachete es mi nena. Efectivamente, cuando la niña pasó por su lado y sonrió, los hoyuelos estaban ahí. La niña tenía los mismos hoyuelos y la misma sonrisa que sus tres hijos. Luz le dijo a su hermana, es mi hija. La hermana le respondió que por favor no hiciera ninguna locura y que necesitaban pruebas. La niña se llamaba Alaya Hernández y era hija de Carolyn Correa, la prima lejana de Pedro. ¿La recuerdan? Que ella estuvo en la casa la misma noche del incendio. Bueno, Luz ignoró la advertencia de su hermana. Sin pensarlo, esperó el momento oportuno. Cuando la niña subió al piso de arriba a jugar con otros niños, Luz fue detrás de ella. Se le acercó, con la excusa de que tenía chicle pegado en el cabello y fingiendo que le ayudaba a quitárselo, le arrancó 5 mechones de cabello y los guardó. Ella luego dijo que se le ocurrió la idea porque recordó haberlo visto en series de investigaciones que siempre veía y sabía que los hoyuelos en las mejillas no eran evidencia. ¡Wow, señores! Increíble. Carolyn, al notar a Luz cerca de la niña, la tomó de la mano y le dijo, cito textualmente, nos tenemos que ir. Hay una señora mala que se quiere quedar contigo. Carolyn Correa era madre soltera y vivía con sus 4 hijos en el estado de Nueva Jersey. Alaya era la menor. Cuando quedó embarazada de la niña, Carolyn estaba muy contenta. Sus familiares, amigos y compañeros de trabajo le escuchaban decir que su cuarto hijo sería una niña. Al declarar su nacimiento en el registro civil contó que había dado a luz en su casa, con la ayuda de una amiga. De acuerdo a algunos medios, ella sí estuvo embarazada, pero el bebé o la bebé nació muerto. Su pareja, en ese momento, el padre del bebé que ella esperaba, dijo que una noche Carolyn llegó con la recién nacida en brazos y le dijo que era su hija. En esos momentos él le creyó. Sin embargo, unos años después, cuando se separaron y Carolyn le pidió manutención para la niña, él exigió una prueba de paternidad por medio de la corte. El resultado de la prueba fue que la niña no era hija suya, así que el hombre pensó que Carolyn le había sido infiel. Posteriormente se supo que en el 1996 Carolyn incendió un consultorio médico donde trabajaba, para ocultar pruebas de que había estado robando cheques del consultorio. Según los registros judiciales, ella se declaró culpable y en agosto de 1998 fue sentenciada a 5 años de libertad condicional y servicio comunitario. Regresando al 2004, Luz, con los cabellos que le había arrancado a Laia, la hija de Carolyn, y una fuerte corazonada que podría ser su hija, acudió a las autoridades para que analizaran los cabellos. Pero señores, se negaron. Le dijeron que el caso ya estaba cerrado, su hija estaba muerta y prácticamente que tenía que superar esa pérdida. Pero Luz no se quedó de brazos cruzados. Ella movió cielo y tierra. Contó la historia a todo el mundo con la esperanza que alguien le creyera. Finalmente acudió a la oficina de Ángel Cruz, su representante estatal local. Cruz escuchó el relato de Luz por más de una hora. Él admitió que a un inicio estaba escéptico ante su historia, pero decidió ayudarla. Se dejó convencer de su instinto materno y contactó a un fiscal quien tomó el caso y ordenó una prueba de ADN. En febrero del 2004 los exámenes confirmaron lo que Luz presentía. Alaya Hernández, de 7 años, era de Limar Vera, su hija que supuestamente había muerto en el incendio. Sin embargo, para estar 100% seguros y poder arrestar a Carolyn, tenía que realizarle una prueba de ADN a Carolyn y a la niña. Las autoridades la contactaron para que se presentara con Alaya a realizarse la prueba. En el laboratorio, mientras esperaban su turno, Carolyn fue con la niña al baño. Sacó un potecito pequeño en spray, con un líquido transparente adentro. Le dijo a Laia que abriera la boca, roció su lengua y le ordenó no tragues.
Pero la niña luego dijo que después de unos minutos ya en la sala de espera, ella tragó. Carolyn hizo lo mismo un par de veces, hasta que le hicieron pasar al consultorio a hacerles la prueba. Luego se descubrió que el líquido transparente que le roció en la lengua de la niña, señores, era la saliva de Carolyn, para alterar la prueba de ADN. Como se podrán imaginar, el resultado de la prueba confirmó que Alaya no era hija de Carolyn. La bebé no había muerto en el incendio en el 1997, sino que la habían secuestrado tal como Luz intuía. Durante 7 años la niña fue criada por Carolyn Correa en su casa de Nueva Jersey, ubicada a unos 20 kilómetros de distancia de la casa de Luz y Pedro. Carolyn le hizo creer a todo el mundo que Alaya Hernández era su hija. La niña asistía a la escuela con sus hermanos, tomaba clases de modelaje e incluso tuvo algunas apariciones en programas de televisión. Este caso es de película, oh Padre Santo. Luego que las autoridades obtuvieron todas las evidencias en contra de Carolyn, emitieron una orden policial para su arresto. Pero cuando llegaron a su casa, su madre fue quien abrió la puerta. Les dijo que se había ido y le había encargado a los niños. Ella, señores, huyó. Afortunadamente, el 2 de marzo del 2004, Carolyn se entregó a las autoridades. Ella fue acusada de secuestro y de haber provocado el incendio en la casa de la familia Vera, con el propósito de llevarse a la recién nacida ese 15 de diciembre de 1997. El juez le impuso una fianza de $1 millón, la cual no pudo prestar. Las autoridades estaban convencidas de que Carolyn no actuó sola, tuvo que tener ayuda de alguien. Pero la pregunta era ¿quién? ¿Quién sacó a la niña de la habitación por la ventana? Alaya o Delimar Vera, la voy a estar llamando de ahora en adelante Delimar, fue colocada en un hogar de acogida por la División de Servicios de Niños y Familias de Nueva Jersey, mientras se resolvía el proceso judicial. Unos días después, la niña fue reunida con Luz. Durante la primera visita, madre e hija pasaron 90 minutos juntas. Luz le llevó caramelos y algunos regalos. Luego le preguntó, ¿sabes quién soy? La niña respondió, eres mi madre. Ella luego dijo que cuando vio a Luz esa primera vez en la fiesta de cumpleaños, sintió una conexión que no podía explicar. Pensó, qué señora más bonita, y no dejaba de mirarla. ¡Wow! Esto es increíble, se me pone la piel de gallina. Eventualmente, Delimar se fue a vivir con su nueva familia, Luz y sus 3 hermanos. Pedro, el padre, obtuvo visita compartida. Cuando la noticia de lo sucedido salió a la luz pública, los medios de comunicación locales enloquecieron. La llegada de Delimar a su nuevo hogar se convirtió en un gran suceso. Periodistas la esperaban afuera de la casa y la seguían por todos lados. Sin embargo, no todo fue color de rosa para Delimar. Todo era muy confuso. Los medios presentaron la historia como un final feliz, pero reencontrarse con sus verdaderos padres no fue precisamente fácil. Ella luego confesó que tuvo una crisis de identidad. No sabía quién era o quién debía ser. Intentó adaptarse a la rutina de su nueva familia. Dijo que le fue difícil adaptarse al idioma que hablaban en la casa. Ella no hablaba español y Luz no hablaba mucho inglés, apenas entendía a su madre. Sus hermanos la ayudaban con la traducción. Luz luego la registró en una escuela para que aprendiera español. A Delimar tampoco le gustaba su nuevo nombre. Ella dijo lo siguiente, lo odié al principio. A veces la gente me llamaba Delimar y yo no les hacía caso. Y estaba viviendo con una madre y unos hermanos que para mí eran desconocidos. Ella también confesó que estaba de luto por su antigua familia. En un inicio sentía que tenía 2 madres. No fue hasta los 11 o 12 años que finalmente se dio cuenta de la realidad. A medida que la investigación y el proceso judicial fue avanzando, el Departamento de Bomberos de Filadelfia fue investigado. Específicamente el jefe de bomberos de apellido Heaney, por no haber indagado más a fondo qué realmente provocó el incendio. En el reporte concluyeron que no se encontró ningún cuerpo y que el incendio fue un accidente, y ya, caso cerrado. Posteriormente, Luz presentó una demanda contra la ciudad de Filadelfia y varios funcionarios, incluidos el jefe de bomberos Heaney y el médico forense. Pero en el 2006 la demanda fue desestimada. ¡Wow! Increíble. Este dato honestamente me sorprendió bastante, porque para mí fue mucha negligencia de la manera que ellos concluyeron ese reporte y no investigaron a fondo. Pero bueno, a pesar que las autoridades tenían sospechas que Carolyn tuvo un cómplice, no tenían pruebas de ello. En su defensa, ella trató de involucrar a Pedro Vera, así mismo como escucharon, al padre de Delimar.
Ella alegó que estaban teniendo una relación y él no quería tener otro bebé, así que le dio a Delimar. Recuerden que todo esto viene de una persona mentirosa y manipuladora. Y honestamente para mí como que eso no tiene sentido, porque si él no quería a la bebé, ¿cómo es que se la vas a entregar a la persona que tú supuestamente estás teniendo una relación extramarital? Para mí como que no tiene sentido, pero bueno. Luz también llegó a sospechar de Pedro. Ella dijo que cuando la niña nació, él no estaba muy contento y ni siquiera firmó el certificado de nacimiento. Pedro negó rotundamente todas las acusaciones de Caroline. Él explicó que no firmó el certificado de nacimiento porque no hablaba inglés y no comprendía lo que le pedían que firmara. Debo aclarar que no hay evidencia sólida que apunta que él tuvo algo que ver. Pedro nunca fue acusado de estar involucrado en el secuestro. La gran interrogante que hasta el día de hoy permanece es quién sacó a Delimar de su cuna y la sacó por la ventana esa noche de invierno. Caroline se declaró inocente de todos los cargos. Sus abogados afirmaron que ella había sufrido un estado psicótico al perder a su bebé, que le hizo creer que Delimar era su hija. Durante el juicio, Caroline se disculpó por la confusión y le dijo al juez que el padre de la niña, Pedro, le había dado a la bebé. Dijo, la quería como si fuera mía. Realmente creía que era mía. La juez Pamela Denby calificó las acciones de Caroline como verdaderamente monstruosas. Dijo lo siguiente, realmente no tengo la sensación que la señora Correa haya aceptado plenamente la responsabilidad por lo que ha hecho. Caroline Correa fue sentenciada a entre 9 y 30 años de prisión. Tiempo después, Delimar fue a visitarla a la cárcel. En una entrevista dijo, y cito lo siguiente, fue duro, le dije, ¿por qué tuviste que secuestrarme? Tenías otros 3 hijos. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me pusiste en esa situación en la que estoy tan confundida y hay tantos cambios nuevos? Pero Caroline no le respondió ni pidió disculpas. Simplemente le dijo, nos volveremos a ver. Para Delimar, ese fue un adiós, y nunca más la volvió a ver. Ella luego dijo que Caroline no fue una madre presente. Tenía un lado muy oscuro que podía ser cruel y muy abusivo. Le pegaba constantemente, a veces con una correa. Ella tenía que ser muy cuidadosa cuando estaba alrededor de Caroline, para no llamar su atención y así evitar ser golpeada. Delimar también confesó que Caroline estuvo saliendo con un hombre y él también llegó a pegarle. Ella le tenía mucho miedo. La vida en esa casa era tóxica, aterradora y peligrosa. Y además de eso, nadie cuidaba de ella. Delimar recuerda que siempre sentía hambre. Nunca tuvo su propia habitación donde dormir. Pero a pesar de todas esas adversidades, siempre mantuvo una actitud positiva. Tenía una personalidad alegre y siempre estaba sonriente. Caroline fue puesta en libertad condicional en marzo del 2013, después de tan solo cumplir 8 años. Esto en verdad que me dejó sorprendida, indignada, hasta enojada, porque ¿cómo es posible todo el daño que esa mujer causó? Solo cumpliera 8 años de prisión. Hoy Delimar está casada y vive con su esposo Aceya y su hijastro en Filadelfia. Pedro se mudó a Puerto Rico y Luz aún vive en Filadelfia. Ella habla con sus padres varias veces por semana. En una entrevista dijo lo siguiente, durante mucho tiempo aislé a los medios. Al principio fue muy emocionante, todas las cámaras y los regalos, pero luego se volvió demasiado tener que entrar a nuestra casa por el patio trasero. Me diagnosticaron con trastorno de estrés postraumático. Ahora mi vida es muy diferente. En el 2008 se estrenó una película sobre la vida de Delimar, llamada Little Girl Lost, The Delimar Vera Story. Pero en el 2024 ella decidió contar la historia de su secuestro en sus propios términos. En un documental llamado The Hand That Robbed the Cradle, La mano que robó la cuna. El mensaje principal que ella quiere transmitir es que hay una luz al final del túnel y que tu trauma no define quién eres. Puedes ser quien quieras ser. Dios mío, qué historia. Gracias a Dios con un final feliz y todo gracias a Luz. A esa madre que no se dio por vencida aunque su relato era difícil de creer, lo cual hizo que la investigación fuera sorprendente. Ella nunca dudó que su bebé había sido secuestrada antes del incendio y luego regresó con evidencia que su hija estaba viva. No puedo creer que ella le arrancó 5 mechones de cabello. Impresionante. En verdad que me quito el sombrero ante esta señora. El instinto de una madre jamás se equivoca. Si algo nos enseña este caso
es que las verdades ocultas tarde o temprano salen a la luz y que la justicia, aunque tarde, puede llegar. Déjame saber qué opinas tú de este caso. ¿Crees que el instinto de una madre puede ser más fuerte que cualquier evidencia? Si quieres seguir descubriendo más casos tan impactantes como este, te invito nuevamente a que te suscribas al canal. Comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde, hora es de Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo domingo. Bye bye.